Hola, ¿qué tal? Vamos en este tutorial a ver cómo empezamos a crear la aplicación y para ello lo primero que tenemos que hacer es definir un modelo de datos en el cual pues vamos a especificar pues los diferentes tablas que vamos a utilizar en la base de datos y las características, los campos y demás que va a tener cada una, ¿vale? Entonces, lo primero que vamos a hacer es crear un proyecto nuevo, ¿vale? Vamos a crear una aplicación Blazor. Vamos a buscar, ups, tengo la mano, ¿vale? Escribimos Blazor, veis, aquí tenemos una aplicación de Blazor Server. Vamos a la siguiente y le vamos a poner un nombre. Vamos a hacer una aplicación, por ejemplo, para, bueno, como ejemplo, para guardar las fotografías que se van haciendo con el móvil y tenerlas ordenadas por álbumes y demás, ¿vale? Entonces, vamos a empezar haciendo esta aplicación para lo que sería el gestor en un navegador web y bueno, más adelante si nos animamos pues a lo mejor hacemos un enlace con una aplicación de Xamarin o de Android para poder ir añadiéndole las fotos. Bien, pues para ello empezamos, ¿no? Luego vamos a añadir, por ejemplo, lo llamaremos, pues no sé, fotomatón, por decir algo. Perdón, fotomatón, que me he animado yo más de la cuenta. Lo vamos a crear en la carpeta de Blazor, ¿vale? Donde yo hago los ejercicios estos de labs. Vamos a utilizar el actual, que es el Netcore 5.0, ¿vale? Sin autenticación, ya se la añadiremos más adelante. Y configurando HTTPS, ¿vale? Vamos a crear el proyecto. Vale, aquí lo tenemos. Como siempre, lanzamos para comprobar que no hay ningún error a la hora de crearlo. Y nos aseguramos de que funciona perfectamente en el inicio. Práctica imprescindible a la hora de crear cualquier tipo de aplicación es generar un repositorio de copias de seguridad. Vale, pero me ha saltado en la otra pantalla, vale, aquí la tenemos, como vemos, y pues la aplicación inicial que te genera Blazor pues funciona perfectamente, ¿vale? Ok. Hecho esto, tenemos que crear un repositorio donde vamos a ir haciendo las copias de seguridad de todos los cambios que vayamos haciendo. O sea, hacemos un cambio, vemos que todo funciona perfectamente, que se ha quedado bien, copia de seguridad. Aunque sea un cambio de lo más insignificante. Pero de esta manera, si en alguno de los pasos resulta que, bueno, se nos complica la cosa y falla, pues siempre podemos volver a la versión anterior, ¿vale? Entonces, vamos a ver. Vamos a hacer un repositorio que lo vamos a hacer en local, ¿vale? Lo vamos a hacer en el equipo en lugar de irnos a ninguna página web ni nada por el estilo. Va a ser un repositorio local, ¿vale? Lo vamos a tener en la misma carpeta o en otra carpeta, ¿vale? En este caso la ruta de acceso local va a ser esta, Blazor Fotomatón, ¿de acuerdo? Y vamos a crearle ahí el repositorio de la copia de seguridad, ¿vale? De esta manera veremos que podemos en un momento dado incluso consultar el histórico de todas las actuaciones que hemos hecho. Ya lo tenemos, ¿vale? Veis que ya tenemos todos los candaditos puestos. Pues vamos a empezar. Lo primero, vamos a crear los modelos de las tablas, las distintas tablas que vamos a utilizar. Para ello, vamos a crear una carpeta en la que se va a llamar models, en la que vamos a crear pues la definición de las distintas tablas que vamos a utilizar. En este caso vamos a usar el modelo que se llama CodeFirst, ¿vale? Para crear la base de datos vamos a usar Entity Framework para enlazar con la base de datos y el modelo CodeFirst, pues por lo que se caracteriza es porque nosotros creamos la definición de las tablas y de la estructura que va a tener la tabla y la base de datos en general, y una vez tenemos creada la estructura de la base de datos, lo que hacemos es, a partir de esa definición que hemos creado, lanzamos la creación de la base de datos a SQL Server, ¿vale?
Aquí tengo yo SQL Server. Como veis ahora la única base de datos que hay es loterías, no hay más. Si le doy aquí a actualizar, ¿ves? A refresh, veremos que solo tenemos la de loterías, ¿vale? Vamos a crear la base de datos para el fotomatón, ¿vale? Para la aplicación, y en ella iremos definiendo pues todas las tablas. Bien, primera tabla que vamos a crear, pues evidentemente la que tiene la foto. Entonces vamos a crear una clase, la vamos a llamar pues, foto, ¿vale? He ido yo muy rápido escribiendo. Este teclado, en fin, va de aquella manera. Y como ya tengo la estructura creada, para ahorrar tiempo, pues os la voy a pasar aquí y os lo explico por encima. Vale, aquí la tenemos. Como me faltan espacios de nombre, pues botón derecho, perdón, le damos a control punto y nos da directamente el espacio de nombres que nos falta, lo añadimos. Aquí otra vez control punto y eliminamos los using que no necesitamos y nos quedamos con esto limpito, ¿vale? De momento la vamos a crear así, ¿vale? Luego ya iremos añadiendo cosas y ya os iré explicando. Como veréis, hay una serie de anotaciones encima de la definición del campo, ¿vale? Para pues añadir características que va a tener ese campo. Por ejemplo, pues el display lo que nos hace es nos permite definir pues cuál va a ser la cabecera de este campo cuando nosotros hagamos un listado, por ejemplo, ¿vale? Cuando hagamos una consulta y necesitamos eso en columnar, ¿no? Pues directamente en el listado nos va a aparecer esta descripción para ese campo, ¿vale? Aquí, como veréis, todos tienen la suya, ¿de acuerdo? El required es simplemente para required. Lo que pasa es que, bueno, pronuncio como pronuncio. El required es para indicar el mensaje de error que tiene que mostrar cuando, bueno, en este caso es para identificar que ese campo es necesario, ¿vale? Es requerido, es imprescindible, y además nos permite definirle qué mensaje de error va a mostrar en el momento en que intentemos grabar un registro y no hayamos introducido el dato para ese campo. ¿De acuerdo? Y bueno, y si van saliendo más cosas, pues las iremos viendo. ¿De acuerdo? De momento, pues este sería la estructura para la clase o para la tabla de fotos, ¿vale? Lo guardamos y como veréis aquí he puesto un ID de álbum para poder enlazar cada foto a un álbum, ¿vale? Con lo cual pues vamos a agregar también la clase correspondiente al álbum, la vamos a llamar tal cual, álbum, y pues al igual que la foto también os voy a añadir pues la estructura de esta tabla, perdón, la estructura de esta tabla para que tengamos claro lo que los campos que tiene esta tabla, ¿vale? Lo mismo, hacemos limpieza de usings y añadimos los espacios de nombre que necesitamos. Y lo mismo, ¿veis? Aquí, por ejemplo, como veréis, hemos definido una longitud máxima, en este caso, que tiene que tener el campo, que es de 100 caracteres, y si superamos esos 100 caracteres, pues sacamos el error, el mensaje de error indicando que no puede tener más de esto. ¿De acuerdo? Y además le hemos añadido una longitud, ¿vale? Una longitud para ese campo, como máximo de 100, pero como mínimo también hemos definido que tiene que tener por lo menos 3 caracteres, ¿vale? Porque no podemos dejar el nombre del amor en blanco, no tendría mucho sentido. Si no le vas a poner ningún nombre, pues por lo menos ponle la fecha del día, ¿vale? Pero para poder indicarle, pues eso, que como mínimo necesita algo, ¿de acuerdo? Por lo demás, pues bueno, los otros ya los hemos visto antes, ¿de acuerdo? Bien, una vez hecho esto, para poder crear esa base de datos, necesitamos indicarle pues a qué servidor se tiene que conectar para crear esa base de datos, ¿vale? Tenemos que darle la cadena de conexión. Ello lo conseguimos en el ficherito app settings, ¿vale? En el que vamos a definir ese connection string, ¿vale? Para decirle dónde tiene que conectarse. Lo vamos a añadir aquí arriba, porque así lo vemos bien, bien clarito. Como veréis, en mi caso, bueno, estoy trabajando en un servidor en local,
Por lo tanto, el tipo de seguridad es un Integrated Security, que más que nada lo único que indica es que, pues bueno, que la seguridad está integrada en el propio con el propio usuario del equipo y por tanto no necesita ningún tipo de validación extra aparte ni nada, ¿no? En el caso de que bueno, os estuvierais conectado a un servidor SQL que fuera un servidor de dominio, pues también depende del tipo de seguridad que se le ha indicado a SQL Server, pero lo habitual es que tuvierais que indicar un usuario y una contraseña para conectaros, ¿vale? Eso ya depende de la configuración. En el caso mío, pues bueno, localhost, porque está en el mismo equipo. En el caso de que fuera un servidor de dominio, pues aquí pondréis el nombre del servidor, ¿vale? La base de datos, que la vamos a llamar Photolib, ¿vale? Y pues bueno, el resto ya os he dicho. Tiene seguridad integrada, con lo cual no hay que especificar nada más. Con esto tendríamos la cadena de conexión. Él ya sabría a qué base de datos y a qué servidor se tiene que conectar, pero nos faltan más cosas. Tenemos que indicar primero que vamos a utilizar Entity Framework, ¿vale? Bien, para ello vamos a necesitar instalar una serie de paquetes, ¿vale? Una serie de componentes. Nos venimos a administrar paquetes Nugget y lo que le vamos a decir ahí en esos paquetes Nugget es los que nos tiene que instalar para poder trabajar con Entity Framework, ¿vale? Nos venimos a examinar y vamos a decir, pues vamos a ver, el primero que necesito se va a llamar Microsoft, a ver dónde estoy, Microsoft Entity, tengo hoy la mano llena de dedos, Framework, Entity Framework Core, porque vamos a trabajar con Core, vale, aquí lo he puesto mal, por tanto no me sale, ¿vale? Entity Framework Core, ¿vale? Y como vamos a usar el SQL Server, pues aquí lo tenemos. Microsoft Entity Framework Core SQL Server. Instalamos, ¿vale? El primero. Después, para poder trabajar con la consola de paquetes Nugget para poder hacer las migraciones y demás, que ahora veremos cómo se hace, necesitamos tener el Core Tools, ¿vale? El internet, punto Tools, ¿vale? Microsoft Entity Framework Tools. Este es el que nos va a permitir mandarle las instrucciones para crear y actualizar la base de datos desde la consola de paquetes Nugget, ¿vale? Y vamos a instalar también, porque nos va a hacer falta más adelante, el vamos a el design, ¿vale? El Microsoft Entity Framework Core.sql Server, ¿vale? Vamos a filtrar un poquito más, pues si no nos sale mucho. Design, ¿vale? Este nos va a permitir también trabajar con SQL Server a la hora de crear controladores, a la hora de crear varias cosas que implican trabajar con SQL Server. Bien, ya tenemos los 3 paquetes necesarios, ¿vale? Epa, ¿cuál me falta? Ah, el Tools. El Tools os lo he enseñado, pero no lo he instalado, ¿vale? En fin, me he quedado la más gustico yo. Vamos a buscarlo otra vez, vamos a darle a instalar, porque os lo he enseñado, pero, ah no, sí lo he instalado, ¿y por qué no me sale? Ah, vale, porque tengo el texto aquí, perdón. Vale, ahora sí, ¿vale? ¿Veis? Tenemos aquí los 3, con lo cual, bien, pues ya tenemos parte de lo que necesitamos. Vamos a terminar de introducir lo que nos falta, que sería, tenemos que venirnos al Startup y en el apartado de los servicios le vamos a indicar cuál es el servicio que vamos a configurar para que él trabaje con SQL Server, ¿vale? Y con el DB Context, que por cierto tenemos que crearlo, que no lo hemos creado. Bien, pues entonces nos venimos aquí, ya lo tengo yo copiado, con lo cual nos ahorramos trabajo, ¿vale? Como siempre nos faltan los espacios de nombres, con lo cual, pues eso. Control punto y vamos añadiendo. Veis que me lo está pidiendo porque no lo hemos creado. Vamos a crear el DB Context, que no es más que el fichero en el que le vamos a indicar cuáles son las tablas con las que vamos a trabajar y que tiene que crear en
la base de datos. Viene a ser una relación de las tablas con las que Entity Framework va a trabajar, ¿vale? Entonces, vamos a crear una clase nueva. Esta clase la vamos a llamar, por ejemplo, Application DB Context, ¿vale? Para tener claro qué es lo que tiene el ficherito. Esto hereda de DB Context. Perdón, que me he puesto yo ahí más de la cuenta. Context, ¿vale? Evidentemente nos falta el espacio de nombres. Ahí lo tenemos. Y le vamos a definir el controlador, el constructor, perdón, ¿vale? Ctor, tabulador 2 veces, y ahí lo tenemos, y lo vamos a cumplimentar. Aquí nos falta, por un lado, dbContext, options, ¿vale? Que va a ser el ficherito que acabamos de crear, application dbContext. ¿Por qué no nos aparece? Pues porque no tenemos añadido. Ahora está, ¿vale? Eso por un lado, lo vamos a llamar options y le vamos a dejar claro esto, ¿vale? Aquí tenemos ya definido el constructor, con esto es suficiente, y lo que vamos a hacer ahora es indicarle las tablas con las que va a trabajar y que va a crear. Cuando hagamos la migración ahora para generar la base de datos, nos va a crear estas tablas en la base de datos. Una va a ser la de álbum, ¿vale? Álbum, que la vamos a llamar, pues ya él directamente nos hace una propuesta. Por cierto, en fin, aquí yo me he quedado en la gloria, porque esto es más fácil de hacer de lo que estoy haciendo yo, ¿vale? Esto hacemos un prop directamente y fuera, ¿vale? Y lo mismo, virtual dbset, en este caso, este dbset lo vamos a hacer para la tabla de fotos, ¿vale? Y esto lo vamos a llamar, si quiere hacerme caso a este teclado, que es que no es que vaya muy bien precisamente, lo vamos a llamar fotos, ¿vale? Como vemos, aquí ya tenemos indicadas las dos tablas con las que vamos a trabajar. Vamos a hacer limpieza. Aquí cuanto más limpio esté todo, mejor. Más fácil de entender y menos basura hay por ahí. Vale, ya tenemos el dbContext. Nos venimos aquí. Ahora lo único que pasa es que, claro, el espacio de nombres donde está el dbContext, perdón, la carpeta donde está el dbContext, él no la encuentra, se la añadimos. ¿Vale? Y ya tenemos especificado dónde tiene que buscar el contexto para hacer esa creación en la base de datos de SQL utilizando la cadena de conexión que le hemos especificado, ¿vale? Bien, eso por un lado. Por otro lado, tenemos que indicar también, porque los vamos a utilizar en un futuro, aunque en realidad ahora mismo no nos hace falta, pero ya que estamos, los vamos a añadir, sí. Ya que estamos, los vamos a añadir y ya no tenemos que tocar más, en principio, este ficherito, ¿vale? Luego, para trabajar a la hora de crear el CRUD, ¿vale? Y crear los distintos componentes de Razor y demás, vamos a necesitar para la API utilizar controladores, ¿vale? Que nos van a permitir gestionar, pues, todas las llamadas a la base de datos para recuperar los datos. Bien, pues para eso tenemos que indicar aquí en el startup que vamos a trabajar los controladores, que los añada, el servicio que va a añadir los controladores, ¿vale? Lo añadimos aquí. Y aquí en los endpoints también tenemos que indicarle que nos mapee esos controladores, porque ya veremos más adelante que a la hora de trabajar con ellos necesitamos hacer un mapeo de pues las distintas llamadas HTTP que les vamos a hacer, ¿vale? Entonces, con esto mapeamos controladores, añadimos para que se pueda trabajar con ellos, ¿vale? Y en principio con esto sería suficiente. Tenemos el startup modificado, tenemos el dbContext creado, hemos creado las dos tablas, hemos añadido la cadena de conexión para poder conectarse a la base de datos y saber con qué base de datos trabajar. Pues ya lo tenemos todo.
Lo que tenemos que hacer ahora es crear esa base de datos. ¿Cómo la creamos? Pues vamos allá. Como veréis, aquí en herramientas tenemos administrador de paquetes Nugget, la consola. Vamos a sacar esa consola, ¿vale? Y antes de nada, mostraros la base de datos. Como os he dicho antes, veis que solo tenemos la de loterías. Vamos a crear esta photolib, ¿vale? Que tenemos aquí. Para ello, pues vamos a definir qué migración vamos a hacer. Add migration. Y le vamos a poner, por ejemplo, de nombre, pues, initial database, ¿vale? Initial database. Vamos a definir esa migración como el estado inicial de la base de datos. Le damos a intro, nos va a crear la migración, ¿vale? Como veréis, vale, no me muestra más esto de Intericode. Como veis, aquí nos ha creado un ficherito, ¿vale? Una carpeta migrations en la que nos ha definido esta migración, este CS, que veréis que se llama initialDB, que es lo que le hemos puesto, donde nos indica pues todo. Vas a crear una tabla que se va a llamar albums, que va a tener estos datos de esta manera, de este tipo. La primary key va a ser el ID, ¿vale? Etcétera, etcétera, etcétera. Y lo mismo con la tabla de fotos, ¿vale? Y después aquí, pues eso, hace la creación de la tabla, de la base de datos, de todo, ¿vale? Bien, ya tenemos definido lo que queremos que nos haga en la base de datos, pues ahora vamos a actualizar esa base de datos, que como no existe, nos la va a crear, ¿vale? Update, database, ¿vale? Le damos intro. Y esto, lo que nos ha hecho, ¿veis? Ya tenemos ya tenemos creada la base de datos. Si ahora nos venimos aquí y refrescamos, veremos que ya nos aparece la base de datos photolib. Y dentro de la base de datos photolib, en las tablas, tenemos la tabla de álbums, ¿vale? Con las columnas que ya habíamos definido, ¿veis? Y la tabla de fotos con las columnas que habíamos definido. Bien, nos falta un pequeño detalle que lo vamos a ver ahora. A ver, ¿y por qué lo he hecho así? Lo he hecho así porque quiero que veáis también ahora cómo se pueden ir haciendo actualizaciones en la base de datos si nos hemos dado cuenta de que nos hemos dejado algún campo o de que el tipo de dato de ese campo que hemos creado no es precisamente el que nos interesa o que simplemente queremos añadir o quitar cosas, ¿vale? Bien. Vamos a hacer, esto lo vamos a ir cerrando porque si no es mucho jaleo aquí todo junto y como ya no lo vamos a necesitar más, nos vamos a quedar en lo que nos interesa. Por un lado, fotos. En este caso, cada álbum puede tener n fotos, ¿vale? Con lo cual, para definir esa relación entre los dos, le vamos a indicar en la tabla de fotos que esta foto va a estar asociada a un álbum, ¿vale? Para ello, veis que hemos creado aquí otra propiedad más que se llama, es del tipo álbum, ¿vale? Que nos va a ayudar a enlazar esta tabla de fotos con la de álbumes. Y a su vez, la tabla de álbumes va a tener n fotos, ¿vale? Entonces, en este caso, aquí lo que tenemos es una colección de fotos, ¿vale? Con lo cual, aquí lo mismo, control punto y añadimos el using necesario, ¿vale? Y vemos que, pues eso, esta foto, o sea, esta tabla, este álbum va a tener n fotos, ¿vale? De esta manera estamos enlazando a través del IDE las fotos con el álbum, ¿vale? Y viceversa. ¿De acuerdo? Bien. ¿Esto qué ha hecho? Nos va a crear en la base de datos esa relación, ¿vale? ¿Cómo vamos a definirle esa relación? Como veréis ahora mismo aquí, en las keys y demás, pues tenemos lo justo y necesario, que es su propia key, no hay nada más, ¿vale? Y en las fotos lo mismo. Tenemos aquí su propia key, tal, y en fin, no hay nada más. No hay ningún tipo de, digamos, de relación entre uno y otro, ¿vale? Tenemos que crear esa relación entre la tabla de álbumes y la tabla de fotos. Bien, pues si ahora nos venimos otra vez a la consola, bueno, perdón, primero tenemos que compilar, ¿vale? Si hacemos una modificación que queremos migrar, tenemos que compilar, comprobar que está todo bien, ¿vale? Y una vez compilado, nos venimos aquí y ahora decimos, vamos a crear otra migración, evidentemente no se puede llamar igual que la otra, ¿vale? Y por ejemplo esta va a ser update
vamos a simplificar. Update tables, por ejemplo, ¿vale? Para decirle que esta es una actualización de las tablas que hemos hecho. No sé, le podéis poner, a la migración le podéis poner el nombre que queráis, ¿vale? Y le vamos a dar otra vez a Update Database, ¿vale? Esto va a coger lo que nosotros hemos hecho, que por cierto, como veréis aquí lo tenéis, ¿vale? Está diciendo que me va a añadir una columna en cada tabla y que además me va a crear un índice entre el ID de álbum, ¿vale? Y la tabla fotos, ¿vale? Y aquí lo mismo para la otra tabla. Con lo cual, si nos venimos aquí ahora y refrescamos, veis cómo estaba esto, ¿de acuerdo? Nos venimos aquí a álbumes. Bueno, en realidad nos venimos arriba y lo refrescamos todo, ¿vale? Venimos a fotos y veis lo que aparece aquí. Tenemos un índice nuevo entre la tabla de fotos a través de el ID de álbumes, ¿vale? Nos ha creado un índice nuevo para indicar, pues eso, n fotos para la tabla álbumes, ¿de acuerdo? ¿Veis? Aquí esto sigue igual, porque aquí solo va a haber un álbum y va a ser ese solo álbum el que va a contener varias fotos, ¿vale? Por lo tanto nos lo ha creado aquí abajo, ¿de acuerdo? ¿Veis? Nos ha añadido aquí los dos índices en la tabla fotos para que quede bien claro que un álbum tiene n fotos, ¿vale? Con lo cual, así ya tenemos la relación, ya tenemos creada la base de datos con las tablas que nos interesa y a partir de ahora ya está todo preparado para poder empezar a desarrollar el CRUD para estas dos tablas, ¿de acuerdo? Pues bueno, vamos a cortar aquí. En el siguiente vídeo ya empezaremos a ver cómo vamos haciendo las distintas pantallas para el CRUD. Espero que os guste, que sea interesante, que os apuntéis, le marquéis la campanita de notificaciones para estar al tanto y vayamos avanzando en la creación, pues, de esta aplicación de ejemplo para ver cómo podemos crear una aplicación en Blazor potente y con mucha facilidad. Venga, os espero en el siguiente tutorial. Hasta luego.